Jorge Meléndez, bienvenido, muy buenas tardes a esta mesa, la mesa multicolor, periodista, director Buenas de y Periodistas Unidos, bienvenido. lluviosas tardes. Buenas y lluviosas tardes y días y quizás noches. Y también tormentosas en todos sentidos, por todos lados. Parece que la lluvia no solamente es la física, sino la lluvia de metralla, la lluvia de censura, etcétera, etcétera. Pero buenas tardes y en espera de nuestros grandes compañeros Daniela Pastrana y Salvador Frausto. Aquí estamos listos, Marta Olivia. Así es, gracias, Julio. Ay, se están quejando de nuevo por mi escucho. A ver, esperemos a la producción, a ver si nos dicen. Tengo mi micrófono, es el micrófono de la computadora como la de todo mundo, pero parece que está bastante potente. Ya le bajé. A ver, producción, si se escucha bien, a ver si nos pueden decir. Fíjate que ahorita en lo que se conecta, Daniela Pastrana y Salvador Frausto, estaba recordando Jorge Meléndez, cuando la caída en 1979 de Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, cómo vivía en Cuernavaca, aquí se le dio todas las facilidades para vivir su exilio, y yo recuerdo que lo que más me sorprendía era que tenía 70 guardaespaldas y que vivía una vida tan suntuosa, donde incluso los platos eran de oro, los cubiertos eran de oro, y mucho se documentó en esa fecha. Y bueno, el antecedente es este libro de El Shah o la desmesura del poder, de precisamente Richard Kapuscinski, exacto. Sí, él fue el que hizo ese libro maravilloso, y hay que recordar que Richard Kapuscinski decía: yo cuando he ido a esos países no me hospedo en hoteles 5 estrellas o como se llamen, sino en hoteles baratos, voy a comer a los mercados, hablo con la gente y luego ya me introduzco en esos círculos de primer nivel, pero primero hay que ver cómo está el país, no cómo vienen señores. Y en efecto, además, fíjate que es una locura tener esos instrumentos para comer porque te estás intoxicando. Si tú comes con esos instrumentos de oro, como hacían los monarcas, Luis XIV, el Rey Sol y demás, pues tú solo te estás matando. Pero en efecto, a este señor le dieron asilo en Morelos, era infranqueable, muchos tratamos de hacer algún contacto para entrevistarlo, pues llevaba una cantidad de guaruras, como le decimos en México, impresionante, y era difícil acercarse a esos lugares. Y México es un lugar de asilo de muchas buenas personas, los españoles, los chilenos, los sudamericanos, etcétera, pero también de personas muy malévolas, porque por aquí han pasado no solamente él, sino Frank Sinatra en Acapulco con Miguel Alemán y muchas estrellas más que han estado ligadas a la mafia de Estados Unidos, la que ahora pues no pueden parar en Estados Unidos, la mafia estadounidense, y estamos esperando el libro de Jesús Esquivel sobre las bandas, las mafias, los criminales en Estados Unidos, que los podemos ver en todas las series que nos mandan de Estados Unidos para acá. Pero este señor Shah, y ahora los estadounidenses quieren poner, dicen que a su hijo, a lo mejor es hasta a su nieto, Ciro Reza Pahlavi, se dice este señor, y dicen, el ataque que hicimos a Irán no es un ataque bélico. Bueno, pues ¿qué será un ataque bélico? Sino un ataque para destruir las instalaciones de uranio que tenía Irán y
poner no a una dictadura, sino a una democracia. Según ellos, este tipo de príncipes, de oligarcas que hacen sufrir al pueblo, es la democracia. Y lo hacen también invocando a Dios. Bueno, ya Bob Dylan hace muchos años hizo una canción que Dios solamente está de nuestro lado, y por qué hacen las guerras en nombre de Dios. Y hoy David Brooks en su artículo de hoy nos dice que hay 10 millones de cristianos pro-Israel, que son aparte del Wall Street, donde hay una cantidad de millonarios israelíes que tienen todos los negocios del mundo, hay esta cantidad de personajes que apoyan estos maléficos diciendo que todo se hace en nombre de Dios, de las nuevas cruzadas y de la santidad. Bueno, que no han leído que uno de los mandamientos es no matarás, otro no robarás, y en fin, podemos seguir con estas puras tonterías en un momento donde las falsedades como la que un misil iraní llegó a un hospital. No, cayó en una base militar, sacudió al hospital donde se rompieron los vidrios, pero hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas. Y ya me quedo porque ya está aquí nuestro gran Salvador. Sí, gracias. Gracias. Salvador Frausto, bienvenido, periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta Olivia, Jorge. Un gran gusto conversar en el arranque de esta semana. Sí, justamente recordábamos esta parte, un poco para ir calentando motores, recordábamos cómo el Shah de Irán en el 79 llega, y una de las versiones que se corrieron en ese momento era de que precisamente un ser bastante oscuro de la política estadounidense, Henry Kissinger, por ejemplo, era quien le había pedido al gobierno de México pues su permanencia, su residencia pues temporal aquí en el país, así que cambian los nombres, pero parece que la política estadounidense sigue en ese mismo sentido bastante oscura, por no decir sucia, Salvador. Así es, pues vemos a Estados Unidos de nueva cuenta metiendo sus narices en otros países, en esta recargado, agresivo, tratando de estar presente en un montón de tener abiertos muchos frentes. Me parece. Parece que tenemos un problema con el audio, Sí. Salvador. Yo creo que intentó entrar una llamada o algo. A ver, vamos a recuperar. Hoy anda el duende de estas, de las comunicaciones. Bueno, en estos momentos de lluvia, pues andan muchos duendes también en el internet. Así es. Y bueno, estamos hablando sobre este tema, lo que significó en su momento esta llegada del Shah, del depuesto Shah de Irán. Adelante, Salvador. ¿Me escucho bien? Sí, perfectamente. Bueno, pues decía que vemos una faceta del Estados Unidos intervencionista, metiendo sus narices en Irán, en este conflicto que tiene, que abrió, que tiene con Israel. Pero a mí me llama la atención pues la potencia con la que aparentemente ingresó Estados Unidos a destruir, donde supuestamente estaban construyendo nuclear por parte de Irán, y la respuesta así como muy tímida, ¿no? Unos misiles que aparentemente interceptó Irak, y es una respuesta que parece muy menor en comparación
con la fuerza que ha dado el ataque de Estados Unidos. Sin embargo, en estas historias de las guerras siempre hay que ser muy cautelosos. Creo que seguimos con problemas, Salvador. Se está cortando un poquito. Se está cortando un poquito. Si quieres, me actualizo rápidamente con un video en lo que retomamos tu comunicación. Miren, en Truth Social, en la red de Donald Trump, acaba de publicar pues este aviso, esta información donde señala, felicitaciones mundo, es tiempo de paz. Lo acaba de hace 10 minutos, 12 minutos que lo hizo. Así que esta es pues lo que dice un personaje como este. Y también tenemos, vamos al video que tenemos de el líder de Irán, donde señala, a ver, vamos a ver si lo tiene, sí, el mensaje del ayatolá respecto a esta situación que se está viviendo. Este es en su red social. Vamos a verlo, escucharlo, y ahí está subtitulado. Vamos. اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. با خرد میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو. هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمیکنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. منطق ملت ایرانه، این رویه ملت ایران. Bueno, pues esto es de las últimas comunicaciones que se han referido al respecto. ¿Qué te dice ese mensaje, Jorge Meléndez? Ese mensaje de pues que esto va a parar. Irán ya también bombardeó, aparte de Israel. Israel decía que tenía un escudo protector casi impenetrable. Resultó que no es cierto, que los iraníes han bombardeado muchos lugares, pero además ya bombardeó instalaciones estadounidenses en Irak y en Qatar. Y lo más grave de todo esto, Marta Olivia, es como teniendo un sistema de espionaje tremendo, el Mossad, el FBI, la DEA, la CIA y 1000 cuestiones más, pues los bombardeos estadounidenses, según un señor de la ONU encargado de cuestiones nucleares, dieron en lugares donde no hay uranio enriquecido, que según lo tenía Irán a muchísimos metros bajo tierra, y ahí iban en Fordo, que era el principal lugar donde tenían el uranio enriquecido, pues bombardearon estos potentísimos aviones con las bombas 3B y aparentemente pegaron en su objetivo, pero ahí no estaba el uranio enriquecido. Quiere decir que ni siquiera los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos están al tanto de lo que están haciendo en Irán. Y esto es un golpe no solamente a la soberbia de Estados Unidos y de Israel, sino a su núcleo defensivo y ofensivo, que les puede costar carísimo, porque ya lo dijo este ayatolá, vamos a seguir no solamente defendiéndonos, sino atacando. Y lo están haciendo con precisión y obviamente esto hay que irse informando. Por ejemplo, en el programa del sábado de Julio Astillero, que yo lo pongo como un programa fuera de serie en estos momentos, entrevistó a varios, Temoris Greco, César Pineda, a un argentino y demás, de cómo se debe de hacer una cobertura en estos momentos,
porque vemos que en los medios tradicionales siguen con las noticias que les manda AP, AFP, Reuters, que son agencias ultra desprestigiadas porque solamente toman el punto de vista estadounidense o de Israel o de los países que están en guerra agrediendo a los más pequeños. Entonces, tenemos que informarnos también con suma precisión de esto, y qué bueno que pasaste este video del ayatolá, porque quiere decir que esta guerra va para largo, a pesar de que este señor, después de bombardear, dice, estamos por la paz. ¿Cómo puede ser que alguien que llega a tu casa y la quiere destruir, todo eso, diga que está por la paz? Así es. Y damos de nuevo la bienvenida a Salvador Frausto, a ver si ya tenemos mejor conexión, Salvador. Esperemos que los duendes de la tecnología, ¿cómo me tratan? Y de la lluvia por allá que está frío, por esos rumbos. Sí, muy lluvioso. Exactamente. Veíamos ese mensaje, Salvador, donde también ya los voceros de Donald Trump y el mismo Donald Trump han hablado de que se requiere lograr la paz mediante la fuerza. Incluso su vocera, Caroline Levitt, dice, él fue, o muy orgullosa, dice, él fue quien ideó ese lema y esa doctrina de política exterior. ¿Hacia dónde vamos con esa idea que ya está bastante promovida, al menos en los Estados Unidos, y la gente, cada vez menos seguidores de Donald Trump allá? Así es, pues se ha ido perdiendo la popularidad de Donald Trump en los Estados Unidos, la cantidad de seguidores que tiene como consecuencia de estas acciones, incluso esto, política exterior, como la llamó, que es la paz a través de la fuerza, y también enfrenta una serie de problemas internos, es decir, los republicanos, un sector de los republicanos y muchos demócratas le están pidiendo que presenten sus planes ante el Congreso para que puedan autorizarle ese tipo de ataques, ese tipo de acciones militares, como la que vimos el fin de semana. Entonces no la lleva con todo, todas consigo Donald Trump, es decir, parece chivo en cristalería en las acciones que ha tomado tanto en el conflicto con Irán, en el asunto de las redadas contra migrantes en los Estados Unidos, que también le ha volteado a la opinión pública de manera importante. Pareciera ser un líder desesperado y pues muy peligroso para el mundo, muy peligroso para nuestros compatriotas migrantes en los Estados Unidos, muy peligroso para los ciudadanos de Medio Oriente, una persona que está atacando con razones, con inventos de razones políticas. Alguien tendrá que ponerle un hasta aquí. Ya por lo pronto en los Estados Unidos empiezan a surgir voces y fuerzas tanto en lo político, en el Congreso, para limitarlo, como a partir de los empresarios de Estados Unidos, que también han sido muy duros, muy críticos de sus vaivenes, de que un día se amanece poniendo aranceles, luego los baja. Entonces vemos a una persona desequilibrada, moviéndose a sus anchas. Qué peligroso es este avance de estos personajes de derecha con tanto poder. Lo hemos platicado en este mismo espacio en varias ocasiones, ese fortalecimiento de personajes de esta naturaleza. ¿Cómo es posible que teniendo tanto poder puedan generar tanto daño y inmiscuirse en un montón de asuntos en aras de la política o de la nueva política o de reorientar el poder en su país o dentro del mundo? Marta Olivia. Gracias, Salvador.
Gracias. Y respecto a esto, en ese mismo tema, digamos que todo tiene que ver alrededor de esto. Hoy la presidenta habló de esta postura ante los ataques entre Irán de Estados Unidos a Irán, y también de esta pues ofensiva también. ¿Cómo consideran que ha sido la respuesta de la presidenta Jorge Meléndez, la respuesta de decir, tengo una posición, la fijé en el 2009, ya no tengo mucho que actualizar? Digamos, se infiere que, bueno, una es una actitud en cierto momento, pero ahorita como jefa de Estado puede ser otra distinta. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que cuando eres gobernante tienes que ser muy cuidadoso, no solamente de obra, sino hasta de palabra. Pero lo que sí me importa destacar es que ya hablaba Salvador, pero hay manifestaciones en todas partes del mundo. En Inglaterra hubo una manifestación muy grande. En Estados Unidos ha habido manifestaciones a pesar de todas las cuestiones que están viviendo, ya lo decía Temoris Greco el sábado. Estamos en un momento, decía él, en que yo, que tengo visa y papeles y demás, pueden llegar unos individuos, detenerme y sacarme a México sin que quede ninguna cuestión que yo pueda alegar en mi favor. Quiere decir que estamos en el reino de la selva, no solamente en Irán, no solamente en Gaza, donde siguen matando a personas que van por comida a los campamentos que se abrieron y siguen asesinándolas sin pudor los israelíes. Y este ataque del señor Donald Trump, pues es un espaldarazo a Benjamín Netanyahu para que siga haciendo este tipo de cuestiones. Y yo creo que en México debemos de organizarnos, debemos de salir a las calles, debemos de protestar con mesura, sin tanto aspaviento y sin tratar de romper cosas, aislando incluso a estos llamados grupos de negro o lo que sea, que en ocasiones hacen destrozos. Yo creo que hay manera de aislarlos, manera de proteger a la marcha para llevar a cabo una serie de acciones muy diversas, porque yo había dicho ya en este programa, por ejemplo, en Canadá, cuando vino toda esta serie de acciones en contra de los aranceles, pues dejaron de comprar vino y whisky y cigarros y demás, y nosotros parece que estamos esperando que desde arriba alguien nos diga, pues vámonos por aquí. Yo creo que lo tiene que hacer la presidenta de México, pero también la sociedad morena y los partidos de izquierda deberemos de hacer algo para protestar contra ese tipo de, no política, sino ese tipo de ataques indiscriminados contra todo el que piense diferente a uno, que ya lo veremos más adelante, que está sucediendo también en México de manera muy diversa. Pero yo creo que sí debemos de hacer una serie de acciones concertadas de la sociedad, de las organizaciones, de los partidos que quieran participar y que deben de participar. Morena parece que está esperando que le den la salida para hacer cosas, y yo creo que no. Yo creo que hay que mandar un mensaje a todos los compañeros que se quieran movilizar para hacer acciones muy diversas que se pueden hacer en una serie de lugares de la Ciudad de México, del país, etcétera. Acá en Puebla ya se están organizando algunos compañeros para llevar a cabo una serie de protestas en diferentes partes en contra de esta salvajada que es tanto de los israelíes que están en el gobierno
no la población, como de Donald Trump, que se ha ganado muy bien el mote de taco, porque un día dice una cosa y tú acabas de poner, después de bombardear, dice, estamos por la paz. Así es, Jorge Meléndez, gracias. Salvador Frausto, ¿cuál es tu opinión acerca de esta respuesta diplomática del gobierno de México? Primero, sobre todo en momentos y en tiempos en que de pronto Donald Trump ya está pidiendo a todo mundo que se defina y ha lanzado pues ataques directamente contra Cuba, contra Nicaragua, no recuerdo el otro país, donde dice, parece que ellos están totalmente a favor de Irán. ¿Cuál es la estrategia que debería seguir el gobierno de México en estos momentos? Es muy complicado, hay que ver todos los factores a los que se enfrenta el gobierno de México y el país México. En primer lugar, pues está bajo juego todavía latente el tema de los aranceles de Donald Trump, las negociaciones sobre el trato que le va a dar, que le da a los migrantes mexicanos. Están esos dos grandes temas sobre la mesa. Está el tema de la seguridad pública en México, esas ganas de intervencionismo de los Estados Unidos en nuestro país para entrar de alguna manera a contribuir, han dicho ellos, a la lucha contra el crimen organizado. Y están estos asuntos internacionales en los cuales vemos a Estados Unidos metiendo las narices en otros países de manera preocupante, mostrando este rostro de ogro salvaje, de ogro que trata de cambiar las circunstancias geopolíticas en el mundo, con un estilo pues muy violento, muy rudo, escapando de las reglas elementales de la política, porque la política, por definición, es la manera de arreglar las cosas sin utilizar la violencia de las armas, y él se salta ese asunto, se lo salta en las redadas, en la violencia que ejerce contra los migrantes, se la salta en el ataque que genera. Entonces la presidenta Sheinbaum me parece que ha tenido una serie de acciones muy prudentes, muy diplomáticas por una parte, pero por otra parte firme, fuerte, al decir que lo más es muy importante que se respete la soberanía del país, y ese eje me parece que es el dominante en el discurso del gobierno federal mexicano, el que se respete la soberanía de México, porque está en riesgo que no lo hagan los estadounidenses, que además de que en su territorio violenten los derechos de los hispanos, entren en algún momento a nuestro país, porque están construyendo ese discurso a través de las agencias como la DEA y a través de los medios de comunicación de derecha de los Estados Unidos, de la necesidad de intervenir para combatir al narcotráfico, y en el discurso de las personas más cercanas a Donald Trump, más ligadas a ideas más radicales de derecha. Entonces me parece diplomático que use un lenguaje muy moderado en eso, pero ahora bien, como país, yo coincido con Jorge, que la sociedad mexicana, como en otras ocasiones ha ocurrido, bien podría organizarse la sociedad para protestar, para reclamar por asuntos de otros países, porque lo que está pasando en Irán le puede pasar a otro país, nos puede pasar a nosotros. La mano torpe del ogro salvaje está ahí moviéndose, y sí es importante mostrar solidaridad como sociedad. No solamente el gobierno tiene una facultad, una responsabilidad en este tipo de asuntos, sino también los partidos políticos y la sociedad, de organizarse para protestar y generar una serie de posiciones políticas a favor de la paz, que me parece un llamado urgente en este momento, y desde otras instancias como la ONU, como otro tipo de instancias que deberían de estar generando discursos con la voz más alzada. Puede ser también, por ejemplo,
es tradicional que en este tipo de casos las iglesias de distintos tipos de creencias se sumen en llamados a la paz, etcétera. Por lo pronto, pues yo veo ahí una mano muy diplomática, pero que está cuidando mucho de fondo el tema de que se respete la soberanía de nuestro país, porque tiene abiertas tantos frentes ahorita el gobierno federal mexicano, que es muy complicado dar un discurso. Imagínense que se hubieran visto Claudia Sheinbaum y Donald Trump aquel fin de semana, en aquella ocasión en Canadá, cuando Trump se regresa a su país. Era un momento muy, muy complicado porque las redadas estaban en su máxima expresión. Entonces, sí estamos navegando en condiciones muy delicadas en este momento. Gracias, Salvador Frausto. Y bueno, pasamos a otro tema que tiene que ver con el ámbito nacional. Los casos de censura en Puebla, en Campeche y en Sonora. Y también en el caso de Puebla, pues ya hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto y ha pedido al Congreso de Puebla que revise lo que está pasando. Parece que ya son muchas llamadas de atención allá al gobernador Armenta y a esta serie de equívocos en contra de periodistas. Jorge Meléndez. Son muchos y seguirán. Hay que recordar que se inició con el caso de Rodolfo Ruiz, que tiene un portal, el más veterano acá en Puebla, y un portal muy veraz, muy serio. Y entonces lo acusaba a este señor Armenta de una serie de cuestiones que Rodolfo Ruiz no dijo. Y le pasaban tarjetas y le pasaban documentos y demás, y el señor Armenta continuaba como merolico en la plaza diciendo cosas que no dijo Rodolfo Ruiz. Rodolfo Ruiz le pidió una disculpa que no se la ha dado Alejandro Armenta y siguió con un portal que se llama Sin Máscaras, en el cual también difamó. Pero esto ha seguido. Tenemos ahora a la señora Laida Sansores contra un periodista, Jorge Luis González de Tribuna, que también ya lo sentenciaron, le dictaminaron que no puede ejercer la profesión, la cual no ejercía desde hace tiempo. Es decir, ¿de dónde sacó Laida Sansores esto? Pues no lo sabemos. Pero también tenemos el caso del señor Gerardo Fernández Noroña, que si bien un señor le dijo ahí una serie de cosas, cometió la torpeza de llevar al señor a la Cámara de Senadores para que le ofreciera disculpas. Y tenemos el caso de la diputada por Sonora, Karina Romero, que lo mismo ha hecho contra una persona que le señaló una serie de cuestiones quizás correctas o incorrectas, pero no es para que ella se volviera también una voz desafiante a la libertad de expresión. El caso de la excandidata Doralicia Martínez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ella se hacía propaganda a sí mismo como Dora la cumplidora, y alguien le dijo que no era tan cumplidora, sino más bien incumplidora, y ya demandó a la persona que le dijo eso. Pero está recientemente el caso de una periodista muy importante, Lorena Elizabeth, que ha demandado que no se destruya el Centro de las Artes para hacer ahí un estadio de fútbol en Nayarit, Tepic, Nayarit, y que el señor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de ese estado, no solamente la ha amenazado, sino ha mandado a sus bots y a sus personajes a que la vapuleen y incluso le digan que le puede costar la vida
evitar que derruyan, bueno, en un gobierno en donde se supone que las artes, la cultura y la ciencia debe ser lo fundamental, pues quieren destruir la ciudad de las artes y hacer un estadio de fútbol. ¿Para qué? No lo sabemos, porque en Nayarit el fútbol, en donde ya hay 2 estadios, no es un deporte que sea de mucha concurrencia. Y están otros casos por ahí que han hecho de la libertad de expresión pues un ataque a quien estamos en contra de una serie de cuestiones. Incluso algunos estamos censurados en medios oficiales hasta por el nombre. No se puede pronunciar el nombre de fulano, sutano, mengano. Es decir, hay una embestida que no viene del gobierno federal, lo quiero reiterar, pero una embestida hacia muchos periodistas porque discrepamos de algunas cuestiones gubernamentales. Y esto se debe parar. Parecía que ya teníamos una ley que no podían incluso demandar penalmente a los periodistas, pues ya se vuelve a hacer nuevamente. Estamos en un momento muy complicado en donde en lugar de coartar la libertad de expresión de muchas personas, debería de abrirse el abanico y discutir, debatir y ampliar las opciones para ir adelante en este país que tiene problemas serios, no solamente económicos, sino en el petróleo, en el gas y en otras cuestiones, tanto que hasta Rusia ya nos dijo que nos puede mandar gas si lo necesitamos. No creo que debamos aceptar la oferta, porque sería darle un elemento, como decía Salvador hace rato, al señor Donald Trump, con el cual yo estoy en desacuerdo, pero no hay que darle ni siquiera la menor brizna a un señor que puede convertir eso en un huracán. Pero que hay un ataque por diversos lugares a la libertad de expresión y a favor de la censura, es indudable. Hay un artículo hoy de Gerardo Esquivel que yo recomiendo en el Milenio, donde está Salvador Frausto. Bien. Gracias, Jorge Meléndez. Y sí, nada más ahí hacer una precisión en el caso de Noroña, de Gerardo Fernández Noroña, este personaje lo agredió y le robó su celular, le quitó su celular, que la respuesta y que hay versiones también en el sentido de que él habría propuesto hacer esta disculpa, ahí ya no tengo yo la certeza, no lo reporté, pero fue esto de ir a la Cámara de Senadores a disculparse. Hay quienes vimos esta situación como excesiva, pero bueno, ese es otro tema, nada más para agregar que sí fue agredido y sí fue robado su celular. De acuerdo, pero es excesivo que tenga que hacerlo en la Cámara de Senadores. ¿Qué tiene que ver la Cámara de Senadores si insulta a alguien? Claro, la propuesta había sido del abogado, ahí es cuestión de Gerardo Fernández Noroña de haber aceptado o no esta situación. Pero bueno, Salvador Frausto, esta situación que se está dando en estos medios, de pronto como que no hay, están como muy disparatados, como que de pronto un tribunal electoral sanciona por un tuit, de pronto estas leyes en Puebla, la inhabilitación de Laida Sansores de decir que este periodista está castigado a pesar de que está en retiro, castigado 2 años, ¿no? ¿A qué nos suena toda esta situación que se está dando últimamente de censura en los medios? Sí, lo que ha pasado es que Morena ha concentrado tanta fuerza, tanto poder en tanto tiempo, que sobre todo en distintos espacios, pero lo vemos como en mucha claridad en los poderes, en algunos poderes locales, hay unos abusos de poder muy fuertes, muy importantes, como estas acciones que contra la libertad de expresión que hemos visto en Puebla, en Sonora, y en otros
en otros estados, en Campeche, y también que mencionas del tribunal, que parte de las áreas del tribunal electoral, esos excesos de poder abusos de poder, deben ser controlados desde dentro del aparato de gobierno y de poder de Morena. Es decir, debe haber reglas más duras, más fuertes para poder controlar a estos personajes. En el caso de los gobernadores, me parece que ya hace muchos años el que los empezó a llamar como reyesuelos, si me equivoco, y lo recuerdan, creo que fue Carlos Castillo Peraza en la propia época de Vicente Fox, a estos gobernadores que empezaban, eh, que tenían excesos de poder. No quiere decir que sea nuevo, lo hemos visto en el pasado. Sin embargo, en una circunstancia de salud democrática, deben controlarse esos poderes locales para poder garantizar la libertad de expresión y los derechos en general de los ciudadanos, porque es muy peligroso, puede ser muy peligroso para el propio Morena, para la llamada Cuarta Transformación, que los desprestigios, el enojo de la población provenga de este tipo de abusos de poder que están cometiendo algunos gobernadores principalmente. Eso se paga en las urnas, se lo cobran los ciudadanos en las urnas, así que me parece que debe ser un asunto que le llame la atención a los dirigentes de Morena, y también a los gobernantes actuales, para actuar en consecuencia contra este tipo de circunstancias. Me parece que se ha estado construyendo en los últimos años unas normas de convivencia democrática que, como siempre, serán imperfectas, pero deben de ponerse atención a ese tipo de circunstancias. El poder, se dice que el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, sí me parece que este gran crecimiento de Morena está acarreando una serie de vicios y de problemáticas que hay que atender desde dentro del mismo aparato de gobierno y desde el mismo aparato político que sostiene al movimiento gobernante, porque tenemos una oposición prácticamente borrada, desaparecida. Toda la discusión pública importante que está ocurriendo en el país, en lo político y en lo y de definición de derechos, está dentro de una misma burbuja. Esa burbuja tendría que preocuparse por garantizar los derechos ciudadanos. Es un asunto muy importante garantizar la libertad de expresión, y cerraría mi comentario también recurriendo a un artículo, pero de la semana pasada, de Gerardo Esquivel, en el cual refería la salida de Lorenzo Meyer del espacio que tuvo durante muchos años con Carmen Aristegui, en la cual Lorenzo Meyer decía que eh, se sentía incómodo, se sentía eh, fuera de tono dentro del espacio de Aristegui, y me parece que hoy más que nunca, coincido con el Gerardo Esquivel, es necesario ser una voz incómoda, ser una voz que señale de manera crítica una serie de circunstancias, aunque en el lugar donde estés, en el medio en el que cada quien se desenvuelva, en los espacios en los que cada quien participe, no esté a tono con los demás. De eso se trata la conversación democrática, de eso se trata la conversación en un país con libertad de expresión, de que se puedan expresar distintas opiniones y que se puedan generar debates interesantes en los espacios públicos. Eso, digamos, debería ser importante para los medios públicos mexicanos, para los medios comerciales mexicanos, que siguen teniendo en su mayoría a posiciones que son más cercanas al antiguo PRI y PAN, eh, pero que cada vez hay más pluralidad y generan más inclusión
para poder tener voces discordantes, voces plurales. Tenemos que avanzar hacia una pluralidad democrática como una agenda urgente que debe importar a los ciudadanos, a los periodistas, a los politólogos y a los gobernantes. Gracias, Salvador Frausto, por estas precisiones. Y bueno, también quiero ponerles, antes de que nos vayamos del tema, aprovechando que está el tema de Fernández Noroña, subió una foto muy provocadora que ha suscitado una serie de comentarios. Vamos a ver la producción. Esta fotografía donde dice, ya rumbo al aeropuerto de Roma para regresar a la Ciudad de México, pues obviamente es un chiste que muchos se lo tomaron ahora sí que para medir la popularidad y pues de Fernández Noroña. ¿Por qué? Pues porque no es cierto, no pues fue un chiste, una broma que se salió de control y ya todo el mundo lo está acusando de que ya no es pueblo y todo lo demás. Pero bueno, hay esta situación que ya no es como antes y una serie de críticas, pero bueno, obviamente ni había piloto, ni estaba funcionando, en un gobierno de derecha nadie le iba a dar un helicóptero para dirigirse de Roma al aeropuerto, pero bueno, hasta ahí lo dejamos. Y bueno, estamos llegando a nuestra parte final, postrecito, Jorge Meléndez, para irnos despidiendo. Yo creo que este es el Fernández Noroña que necesitamos, ¿no? El que se toma en serio y cree que está cambiando al país con sus leyes. Pero yo diría, 15 años sin Carlos Monsiváis. Y parece que no se aprendió nada de todo lo que hizo en su vida Carlos Monsiváis, que era justamente burlarse del poder. Burlarse no solamente de esos reyesuelos que dice Salvador, sino de todos. Cuando le dieron el premio Villaurrutia por uno de sus inmensos libros, pues se burló de todos los que pudo burlarse y fue un momento sabrosísimo porque ni él mismo se toma en serio los premios que le dan, cosa que ahora todo mundo busca que le den un premio, el que sea, para ser alguien renombrado. Yo creo que en estos 15 años hay que releer a Carlos Monsiváis desde Por mi madre Bohemios hasta Los rituales del caos, pasando por todos sus libros y ver a un hombre que en realidad hacía periodismo, porque me consta, Carlos no hacía el periodismo desde su casa, sino iba a las marchas de la izquierda. Él estuvo, hay que decirlo, él entró al Partido Comunista, yo creo que duró 3 días y se salió de inmediato, pero se pitorreaba también de los de izquierda que hacían tontería y media y se sentían los nuevos Torquemadas del mundo. Por lo tanto, este postrecito yo se lo quiero dedicar a él. Yo estuve con él en varios lugares y quiero terminar con una frase que fue de las que me parece las últimas que deben estar como en bronce en algún lugar. O ya no entiendo lo que yo sabía, o yo ya no sé lo que estoy entendiendo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento, que tenemos que hacer el análisis con nuevos lentes, con nuevos ojos, con nuevas ideas, y no repetir lo de siempre y sentir que cuando se llega a cierto lugar ya estamos consagrados. Gracias, Jorge Meléndez. Postrecito, Salvador Frausto. Gracias, Marta Olivia. Me sumo a hacer un comentario sobre el gran Carlos Monsiváis a 15 años de su partida. Sí, cuánta falta hace en los medios nacionales el Monsi,
con ese humor crítico, ácido, con esa inteligencia para poder hacer crítica desde distintas perspectivas, no siempre una crítica frontal, sino muchas veces la mejor crítica era su ironía, su burla, sus crónicas tan puntillosas que retrataban la situación política de nuestro país. Fue un personaje, me parece que ha sido insustituible en la cultura popular o en la cultura en general mexicana en los últimos 15 años. Hace mucha falta ese tipo de humor y ese tipo de crítica para generar un debate público más animado. Además, él era todo un personaje que fue seguido por la Dirección Federal de Seguridad, la policía política que estaba incrustada en Gobernación. Publicamos en Milenio el sábado un texto de mi compañero Jorge de Montanaro de cómo se le persiguió, se le seguían sus pasos los agentes de la Dirección Federal de Seguridad, y más allá de que lo llamaban comunista, le señalaban sus viajes a Cuba, quienes eran sus amigos escritores, Elena Poniatowska, muchos otros, seguían sus pasos, y sin embargo en las fichas de la Dirección Federal de Seguridad, que me parece uno de los hallazgos de mi colega que publica esta crónica, lo tratan los agentes de la Dirección Federal de Seguridad con mucho respeto. Terminan hablando de él como el intelectual, el escritor, el gran, ¿no? Un personaje de la cultura. En ocasiones hasta parecen justificarlo. En un acto estrictamente cultural, Carlos Monsiváis dijo tal crítica al presidente de la República, tal cosa, ¿no? Es decir, fue un personaje tan magnético que incluso maravilló a los propios espías que le seguían los pasos y estuvieron muy atentos en las conferencias que daba, en las reuniones a puerta cerrada que tenía con otros escritores o con otros personajes de la cultura en México. Fue sin duda un personaje muy relevante que me tocó coincidir en algunos eventos, en algunas conferencias con él, y pues yo disfrutaba mucho mirarlo en acción, como una anécdota es que llegó una vez a una conferencia y traía unas hojas rayadas ilegibles, y las puso como si fuera a leer un discurso, y parecía que estaba leyendo el discurso. Yo estaba a un lado de él en la mesa, y pues doy cuenta que eran puros garabatos. Hacía como que leía, pero no, improvisaba todo el tiempo, pero con un tono muy serio, como si estuviera leyendo, y perfectamente articulado en cómo se expresaba. O sea, se divertía él mismo consigo mismo, con el auditorio, con sus relaciones humanas. Entonces, sí, habrá que celebrar al gran Carlos Monsiváis por ese legado que dejó en la cultura de nuestro país. Gracias, Salvador Frausto. Pues ha sido un gusto tenerlos aquí. Nuestra compañera Daniela Pastrana tuvo un imprevisto médico. Esperemos que todo vaya bien. Y bueno, se disculpa. Saludos para ella. Gracias, Jorge. Gracias, Salvador. Nos vemos la próxima semana. También. Gracias.